¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andamos todos? Me imagino que te habrá gustado lo que estás escuchando, ¿no? Muy lindo. Muy lindo. Una de las sopranos líricas más importantes y magníficas que existen, que se llama Gundula Janowitz, cantando nada más y nada menos que El casamiento de Fígaro, ¿no? ¿Tiene que ver con el hincha de River esto, o no? ¿Por qué? Digo. ¿Fígaro jugaba de 9? No era Fígaro, me confundí. Era Figo. Era y no Figo. Jugaba de 9. Fígaro sería la mujer de Figo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy le buenas va? tardes en esta hora de Más de Dos. Buenas tardes Charlie, buenas tardes a todos. Charlie, ¿cómo andás por ahí? Y bueno, vamos a arrancar con este Más de Dos, que hoy lo vamos a dedicar, como decíamos ayer, al mundo de las letras. Y tenemos la suerte de tenerlos a Carlos Luteral y Blanca Herrera, debería ser Blanca Herrera y Carlos Luteral, digamos, que están en dulce montón abrazados al micrófono acá al lado nuestro. Y bueno, vamos a poner un poco más de música y vamos a entrar de lleno en el tema de las letras, ¿les parece? ¿Cómo no? Dale, vamos. Bueno, hoy me toca la tarea a mí de leer las coordenadas para que puedan recoger lo que se produce en este programa de radio de Más de Dos, así que pueden ir a nuestro Facebook, póngale like, vean la página del programa en Más de Dos FM 97.9, el Twitter Sorraquín Miguel y nuestra página www.masdedos.com.ar. Y también las notas las pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es Miguel Sorraquín. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción de las visitas que tenemos el honor de recibir hoy acá. Lo tenemos a Carlos Luteral, que es ingeniero industrial y máster en dirección de empresas. Me encuentro con un par. Sí, señor. Exactamente, yo también. Blanca Herrera, licenciada en Administración de Empresas y desde hace 23 años y luego de desarrollar sus profesiones en el mundo de la empresa, trabajan en la gestión cultural. Fundaron en el 94 la conocidísima librería Café Ópera Prima, espacio dedicado a la literatura y música, declarado sitio de interés cultural en la ciudad de Buenos Aires, y a partir del 2001 conciben la idea de la enseñanza de la creación literaria en el formato de escuela. Lanzan ese mismo año el programa de formación de narración oral. Ojo, narración oral, tarea... El Tano puede ir a dar clase ahí. No sé, hay ¿El Tano? no, pero, ¿Narración oral? para ¿qué es narración, no verso? Sigamos, con la narración oral. Yo me parece que me voy a levantar y me voy a retirar. Y 5 años después, en el 2006, nace Casa de Letras, Escuela de Escritura y Oralidad, ofreciendo el primer programa formativo de escritura escrita del país. El mismo consta de varios módulos cuyos objetivos y contenidos se articulan entre sí, dictando todos por diferentes escritores y de gran talla, ¿no? Podemos dar nota de eso, poniendo el acento en la práctica activa de la escritura y en la pluralidad de las miradas. Ambos se desempeñan desde entonces como directores de Casa de Letras, asociación civil consagrada a estudiar y enseñar y desarrollar integralmente el arte y el oficio de la escritura creativa y de la narración oral. Pusimos la pelota en juego, Pazman. Ya estamos en el mundo de la escritura. En el mundo de la literatura. En el mundo de la escritura y la literatura. Y fascinante, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos un cursito, tuvimos nuestra experiencia, también algo nos gusta escribir, y bueno, primero escucharlos a ustedes ¿Cómo vinieron a parar acá desde ciencias más duras que la literatura, ¿no es cierto? Claro. Desde otra trayectoria profesional. ¿Quién va a dar pie? Blanca. Bueno, cómo no. La verdad es que Carlos y yo éramos socios y estábamos trabajando, como muy bien leyeron ustedes, en el campo empresario, en el campo más específicamente del comercio exterior. Ajá. Y veníamos hace tiempo con eso, haciendo representaciones de empresas de Estados Unidos, trabajando en exportaciones desde la Argentina. En un determinado momento, y con mucho trabajo ya realizado, empezamos a sentir
que había un espacio de deseo nuestro, de vocación nuestra por lo cultural, lo literario, lo musical, el género lírico en particular también, que no estaba cubierto. Y entonces dijimos, bueno, a ver, pero ¿qué podemos hacer nosotros que venimos justamente de las ciencias duras? Y entonces se nos ocurrió empezar a concebir, empezar a idear, y después fundamos un espacio donde el arte, la literatura, la cultura, la música tuvieran un lugar de encuentro, un pequeño lugar de encuentro. Y así nació entonces la idea de Ópera Prima, que es una librería café como las que ahora vemos por todos lados en Buenos Aires. Tipo clásica y moderna. Exactamente. En aquel momento la idea de Ópera Prima se podía comparar en algún sentido con clásica y moderna, con la diferencia de que en Ópera Prima la librería rodeaba las mesas y es decir, la librería convivía con las mesas de café y los libros se llevaban a las mesas, concepto que en aquel momento todavía era novedoso. Hoy se ha como multiplicado, pero además durante los jueves, viernes, sábado y domingo había muestras y espectáculos de todo tipo, desde espectáculos de cuentos. Desde ahí venimos con el tema de la narración oral. Claro, yo creo que uno de los primeros lugares en donde uno escuchaba la narración oral era ahí, digamos, gran diferencia con cualquier otro lugar en aquella época. Claro. El poder ir a escuchar a alguien que cuente un cuento, ¿no? Exactamente, exactamente. Tuvimos espectáculos de cuentos desde el principio y después pequeños espectáculos de música que podían ser de música lírica, dúos de tenores o de tenor y soprano. Estuvieron Jorge Navarro y Babi López Furst, casi toda la vida de Ópera Prima estuvieron engalanando nuestras noches de sábado de jazz, ¿no? De jazz, ininterrumpidamente con sus 2 pianos, era jazz a 2 pianos. Bueno, innumerables artistas, Franklin Caicedo haciendo poesía de Neruda, innumerables artistas pasaron por ahí, Luis Cardey en el tango, y además hacíamos entrevistas con escritores, presentaciones de libros, todo tipo de evento cultural. Bueno, muy interesante, ¿no? Lindísimo lugar. Lindísimo lugar. Y Carlos, y aparte en años dificilísimos, porque en aquella época era mucho más difícil. Ahora, a partir, digamos, del 2002, 2003, se dio vuelta la mano, digamos, pero en aquella época era dificilísimo un lugar que pueda hacer este tipo de cosas. Y era un ícono, me parece. Quedaba acá nomás, nomás, en Paraná y Plaza Vicente López. Ahora, Carlos es ingeniero, o sea, si hay una ciencia dura es la ingeniería, y del ITBA. Entonces, vos ejerciste ingeniería un montón de tiempo. Sí, varios años. ¿Y ya tenías la inquietud de escribir, escribías? No, en ese momento no. Fue un proceso gradual, ¿no? O sea, de empezar a buscar otro camino, ¿no? Ejercí como ingeniero durante algunos años, los primeros años recibido, después lentamente me fui acercando más al mundo administrativo de las empresas y ahí caímos en este tema de administrar temas de comercio exterior. Y un día dijimos, bueno, pero ¿por qué en vez de administrar cosas de comercio exterior, por qué no administramos cosas culturales? O sea, no tenemos el talento artístico, pero sí tenemos cierta destreza como para administrar, gestionar culturalmente. Y así nació Ópera Prima. Ópera Prima después, lamentablemente, las circunstancias en el 2001, 2002 se agravaron muchísimo. Fue inviable el proyecto. Terminó siendo inviable por un lado económico, no por el lado... la propuesta era... muy buena y muy bien recibida. Y tenía mucha receptividad, sí, señor. Muchísima receptividad, pero no se olviden el año 2002 lo que fue. Entonces, pero por suerte ya habíamos empezado a pergeñar otro esquema, un esquema en el cual poder llegar un poco más lejos que lo que un local en una ubicación muy específica pudiera juntar, ¿no? Entonces ahí nació la posibilidad de enseñar y de transmitir ciertos conocimientos en formato de escuela. Y así nació la Escuela de Narración Oral, que duró 2001 al 2000, bueno, todavía sigue. Lo que pasa es que en el 2006 se incorpora todo lo que es el tema de escritura creativa y se
propone algo que no existía en el país. Todavía no existe, en realidad existen ahora hace un par de años hay una maestría en universidad, en ámbitos académicos, pero no como una escuela de formación de escritores, que no es una escuela de literatura, no es una escuela donde enseñamos textos o autores, sino que la idea es ayudar a la gente a escribir creativamente, que hay mucha necesidad, hay muchos deseos y hay muchísimas betas. Hay algunos que se quieren dedicar al oficio de la escritura, hay otros que tienen otras profesiones, pero que están deseosos de poder expresarse literariamente. Hay otros que tienen asignaturas pendientes en la vida, que yo qué sé, llegan a una edad y que quieren contar sus memorias, las de sus familiares. Entonces, en esa propuesta abarcamos un universo muy grande, muy heterogéneo, de mucha pluralidad de los alumnos y pluralidad de los que dan las clases. No sé, perdón, Carlos, una pregunta, porque yo para escribir soy un desastre. Tú puedes. Esa es mi pregunta. Hay que tener alguna condición, uno lo tiene, se puede aprender a partir de una edad, y si uno, como en mi caso de 57 años, decir, no, olvídate, flaco, no te dediques a esto, porque no dedicarme profesionalmente, pero digo, empezar a poder volcar en un papel sentimientos, sensaciones, cosas que a uno le van pasando. Yo me acuerdo una pavada, ¿no? Mi hermana, Blanca por ahí también lo hacía, tenía el diario. Sí, claro. Me acuerdo, era mayor que yo y tenía un diario donde ponía todo lo que iba pasando durante ese día, y guay que le mirabas. Celosamente guardado, seguramente. ¿Cómo? Le mirabas el diario y te lo partía en la cabeza. Pero digo, hay que reunir ciertas condiciones, y la segunda pregunta es, ¿hay una edad donde uno dice, bueno, ya a esta altura olvídate? Bueno, el tema de la enseñanza de la escritura es un tema muy debatido, ¿no? O sea que se puede enseñar a escribir o no se puede enseñar a escribir. Hay quienes creen que sí y quienes creen que no. Nosotros creemos que sí. Obviamente hay algo que decimos, y lo decimos el primer día y lo decimos en las charlas previas antes de que los alumnos empiecen, es que Casa de Letras no provee talento. O sea que alguna condición natural hay que tener para escribir. Correcto. Y escribir se aprende fundamentalmente escribiendo. No hay una edad. Ahí tenemos chicos muy jovencitos, de 17, 18 años. Algunos chicos están en la secundaria y hay gente de 50, 60 años que también vienen. Y hay de todo. Obviamente, quienes tienen una mayor predisposición, que encuentran más facilidades, progresan mejor. Avanzan mejor. Avanzan mejor. Yo les propongo un poco de música, porque esto da para mucho. Estamos con Carlos Luteral y Blanca Herrera, ambos directores de Casa de Letras, digamos, y vamos a abordar este tema con profundidad. Y un poco de música y retornamos con esto. Bueno, y siguiendo con tu pregunta, Pazman, que me parece interesante retomarla. Se va a agrandar el Tano, ¿eh? Se va a agrandar el Tano, y tal vez logremos que en unos años un párrafo tuyo. Por ahora voy a empezar tomando. En Navidad podés regalarle a todo el mundo un párrafo, Pazman. Voy a tomar una sopa de letras a ver si voy incorporando el... Bueno, pero Carlos o Blanca, ¿cómo describir el universo? Porque uno, a través de la palabra, a través de lo escrito, puede abordar tantas cosas, ¿no? ¿Cómo describirlo? ¿Cómo orientar a la gente que nos está escuchando a entender esa gran cantidad de posibilidades que en Casa de Letras hay? Bueno, lo primero es que lo que nosotros ofrecemos de manera medular en Casa de Letras es un programa de escritura narrativa que tiene 3 años de duración y que lo damos en formato presencial. Este es el 10º año. Casa de Letras está cumpliendo 10 años ahora. Este es el 11º año, digamos, de ejercicio de la... Bien, Carlos, ahí aclarándolo, ¿no? Claro. Tiene que estar apoyando. Está muy hemos bien. Cumplido 10 años. Y
desde hace 4 años estamos ofreciendo ese mismo programa en la modalidad online para toda la gente que por razones de geografía, por razones de tiempo, de distancia, no puede venir a los cursos presenciales. Cuando se comienza ese itinerario, que algunos lo hacen completo y otros no, otros deciden en determinado momento que hasta ahí llegaron con el deseo que tenían. Cuando se comienza ese itinerario no se requiere saberes previos de ningún tipo, ni ningún tipo de experiencia o calificación anterior en la escritura. Esto no quiere decir que los que se inscriben en el programa no vengan en muchos casos con algún taller previo, con alguna experiencia previa. Algunos vienen y escriben desde siempre. Nosotros siempre decimos que en el primer año, en el primer módulo, no se hacen palotes, es decir, todos los alumnos en la recepción del profesor son tratados como escritores en potencia. Y todos que manejamos la palabra tenemos la posibilidad de narrar y tenemos la posibilidad de escribir. Sin duda, en las charlas abiertas siempre decimos esto, que nosotros no podemos transferir talento, eso viene con cada uno. Pero también el talento viene de la mano del deseo de expresarse y del deseo de utilizar la palabra para expresarse. Lo que nosotros hacemos es acompañar a los alumnos de manera de que a lo largo de los 3 años escriban mejor, se den cuenta de cuánto pueden llegar a producir, que tengan un corpus de lectura muy abundante, no a los efectos de la cultura mayor que puedan adquirir, sino que lean para escribir. Por eso nosotros las asignaturas de lectura las llamamos lectura para escritores, porque es una lectura que permite desentrañar qué procedimientos usan los autores que sí la tienen clara, hablando en idioma coloquial, para producir determinado tipo de efectos. Esto es, vos estás hablando de una de las propuestas de ustedes, que es la de escritura narrativa. Correcto. ¿Correcto? Sí. ¿Vos nos podés explicar un poquitito cómo es la dinámica de pedagógica, digamos así? ¿Escriben desde el principio, los evalúa el profesor, lo leen delante de los compañeros? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo no? ¿Los grupos son grandes? El programa formativo, como decía Blanca, dura 3 años y está siempre acompañado, se cursan 2 materias simultáneamente. Y está basado sobre 3 ejes, básicamente. El primer eje es la escritura propiamente dicha, es la razón por la cual la gente va. El segundo eje es la lectura, como decía Blanca, es una lectura no para crecimiento del patrimonio cultural de cada uno, sino para escribir mejor. Y el tercer eje es la creatividad, o sea, el proceso creador. Entonces, en todos los cuatrimestres se dan 2 materias, una es escritura siempre, y funciona como en lo que es escritura como un formato de taller, pero tiene una particularidad, porque a lo largo de los 3 años, o de los 2 primeros años sobre todo, lo que se enseñan son técnicas, herramientas y estrategias para escribir. O sea que se trata de avanzar sobre ejercicios, sobre temas puntuales. Por eso que decimos que las materias están relacionadas entre sí. No es un taller en el cual cada uno lleva su material, por lo menos inicialmente, no lleva su material y escribió antes, sino lo que hace es trabajar distintos aspectos de la escritura. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el punto de vista, o el narrador, o vamos a hablar sobre cómo crear personajes, cómo darle forma, cómo darle cuerpo, o cómo vamos a trabajar el tiempo o el espacio o la estructura en la cual se ve. Entonces, en cada una de las clases, a lo largo del cuatrimestre, se van tocando esos temas y se van propiciando ejercicios sobre esos temas. Lo cual nunca es exactamente, no son compartimentos estancos, sino que todo el tiempo se está hablando de lo mismo, porque la escritura no se puede dividir, lo hacemos a los fines didácticos de poder abordarlo. Los grupos son chicos, como máximo el primer año, el primer cuatrimestre aceptamos 14 personas que suelen egresar o terminar a lo largo de los 2 o 3 años en 7, 8, 9 personas, que son el grupo de los primeros lectores, donde es muy importante la noción de grupo, porque son los que se comentan, se conocen, se evalúan, y existe a lo largo de las semanas una confianza que ayuda. Hay
hay una fenómeno, por decirlo de alguna forma, a lo mejor no es la adecuada, pero hay algo que tiene que ver con la sensibilidad cuando uno escribe, ¿verdad? Uh-huh. Que es muy importante a la hora de escribir, porque por ahí uno escribe expresa cierta sensibilidad que la comunica, pero que no cumple mucho con las reglas, ¿no? Hay como este fenómeno, ¿cómo se puede escribir o cómo se aborda o cómo funciona en el grupo desde ese lugar, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que Carlos dijo con relación a la importancia del grupo. Los grupos suelen cohesionarse mucho y generan una red de confianza y de lectura. El que escribe, como el que narra oralmente, el que se expresa a través de la palabra, se expone un montón. Claro. Entonces, tiene que estar cómodo con relación al respeto que se tenga desde la cátedra y desde los compañeros. Eso es una variable que nosotros tenemos muy en cuenta y que trabajamos mucho con nuestro equipo de docentes, con relación a las devoluciones que les hacen a los alumnos y con relación al cariño y al respeto que se tiene que tener, porque se trabaja con materiales que a veces, como vos bien decís, pueden ser íntimos. O sea, el que está escribiendo, el que está narrando algo, puede estar narrando algo que le es externo, o puede estar narrando algo que le es muy propio. Entonces, en el grupo lo que se fomenta es esta cuestión de red, de lectura de los compañeros y a la vez de red de escucha. Por eso es que me parece que propuestas como la nuestra funcionan en momentos del país y del contexto en los que la gente necesita relacionarse con otros y que la escritura, siendo un elemento, digamos, creativo, es un medio para conectarse. Es muy importante decir, si bien Carlos lo dijo, pero yo lo quisiera ratificar para quien nos escucha, que lo que repetimos permanentemente es que escribir se aprende escribiendo y que todos nuestros cursos, sea la formación central u otros cursos que impartimos, de los que podemos hablar después o en otro momento, todos están fundados en la práctica misma de la escritura. La teoría, digamos, la conceptualización que el profesor hace siempre devienen de la práctica misma. O sea que el alumno está todo el tiempo escribiendo y eso es lo que lo ayuda a ir mejorando su escritura, que de hecho, así como dijimos que no podemos transferir talentos, sí podemos garantizar que al cabo de los 2 años o del tiempo que cursen, de los 3 años que si completan la formación, sí que van a escribir mucho mejor que cuando comenzaron. Bueno, Tano, vamos a hacer guardate la pregunta y vamos a, tras la pausa, hacérsela, y voy a, que me olvidé, a corregir un error, es decir, el teléfono 4819-9494 para todas aquellas personas que nos quieran hacer comentarios sobre lo que estamos hablando. Bueno, estamos con Carlos Luteral y Blanca Herrera, directores de Casa de Letras. Vamos a la música y seguimos con este tema. Bueno, y volvemos. Tano, pregunta ahora, animate, salí a la cancha. Bueno, salgo a la cancha, desde mi ignorancia siempre, ¿no? Y asombrado por todo esto. Vos dijiste que hay 3 ejes: la escritura, aprender a escribir, a leer, para que a través de la lectura uno empiece a aprender a escribir, y la creatividad. Yo desde mi ignorancia entiendo que las 2 primeras sí se pueden aprender desde ¿cómo se llama?, la práctica, etcétera, y el aprendizaje que ustedes le dan. Ahora, la creatividad, ¿cómo se aprende? ¿Cómo uno que no es creativo o a lo mejor tiene una creatividad escondida? Sí se aprende, ¿no? Aparece. Sí se puede aprender. Esa es mi pregunta. Hay límites. Bueno, la creatividad nosotros la transmitimos en la formación en una asignatura, una materia que se llama Usina de Historias, que apunta justamente a abrir la cabeza de los alumnos en cuanto a preguntarse a ver de dónde vienen las historias, dónde encuentro un germen narrativo para contar algo que yo quiero contar.
Entonces, eso se hace a partir de cuál es la dinámica de esa materia, se hace a partir de, en algunos casos, de prácticas de oralidad, de narrar, por ejemplo, una experiencia, de la narración oral, porque la memoria personal de cada uno es una fuente muy importante, es una cantera muy importante de gérmenes narrativos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va disparando el recuerdo de uno, despierta el recuerdo del otro. Ah, sí, yo también. Ah, sí, una bicicleta así o asá. Y a través a veces de cosas que pueden parecer muy tontas, como decir, pero yo no tengo nada para contar, no tengo nada que haya perdido, que me pese o lo que sea. Sin embargo, uno va disparando el del otro y van surgiendo desde ahí lo que pueden ser gérmenes creativos para empezar a escribir. Otra cosa importante que se hace en esa misma asignatura es asomarse a ver cómo crean los que crean. O sea, cómo crea Cortázar, cómo ve las famas y los cronopios cuando viajan en el subte, o cómo imagina Flannery O'Connor sus personajes en la medida en la que va escribiendo, estructuran, no estructuran, se dejan llevar, porque la verdad, y esto está dicho por casi todos los escritores que trabajan en Casa de Letras y que conducen a los alumnos, el tema de la musa inspiradora es muy cierto, este refrán que dice que son 10% de inspiración y 90% de trabajo, otros lo dicen de transpiración, ¿no es cierto? O sea, la búsqueda a veces está en la escucha más atenta que uno puede llegar a tener en un medio de transporte, un café. Claro. Puede tener que ver con la memoria, y puede tener que ver también con el extrañamiento del lenguaje. Hay uno de los profesores de Usina de Historias que trabaja con ejercicios con los compañeros de decir, bueno, a ver, esta palabra que teóricamente no sirve para nombrar tal cosa, a ver, probémosla nombrando tal cosa, porque la escritura también es manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, todo ese tipo de ejercicios los alumnos los están haciendo en paralelo con la otra materia en la cual están viendo técnicas, herramientas y demás. Entonces, en una materia abren y se dejan generar cualquier tipo de germen o de idea que en principio les puede resultar poco interesante, y después ven que con eso fueron capaces de crear una pieza de relato y al mismo tiempo están aprendiendo el modo o la forma de decir en paralelo, digamos. Me gustó pieza de relato. Sí, quedó muy lindo. Ahora, me parece que para que no se nos vayan los minutos sin poder por lo menos tocar todo el contenido, ¿no? Esto estábamos hablando de la carrera más estructurada, digamos. ¿Por qué no nos cuentan un poco los cursos cortos, la narrativa oral y todas las otras cosas que ustedes brindan allí? Ok. El programa formativo es el programa central de Casa de Letras, pero tenemos varias propuestas que son de duraciones mucho más cortas algunas. Tenemos dos programas anuales, uno de literatura infantil y juvenil, otro programa de escrituras de la no ficción. Nosotros llamamos escrituras de la no ficción todo aquello que no es ficción, o sea, un ensayo, por ejemplo, ensayo, crónica, autobiografía, autoficción, biografía, todos los géneros que no son calificados como ficción. Esos dos programas duran un año, y después tenemos una tercera categoría de propuestas, que son los cursos temáticos breves, que duran entre 2 y 3 meses, que generalmente están enfocados a determinados géneros o determinadas particularidades, por ejemplo, escritura policial, o escritura fantástica, o escritura de ciencia ficción, o algunos autores, o algunas corrientes. Hay cursos de lectura también y de análisis. Esos son cursos que se dan en determinados momentos del año, en el verano, después hay una temporada en mayo, junio, y ahora hay otra en septiembre, octubre y noviembre. El programa, después está el programa online, que es igual al programa presencial, solamente que tiene una característica muy especial, que es a distancia. No es un curso de correspondencia por mail, sino es una plataforma virtual, donde una especie como de
red social mínima donde entra el alumno y los 10, 12 alumnos, el profesor y 10 o 12 alumnos que lo componen. Ahí hay toda una metodología muy especial que desarrollamos durante bastante tiempo de la mano de nuestra escuela hermana de Barcelona, que es la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonés. Nos transfirió un poco todo lo que es la metodología, no los contenidos. Y lo que vos decías, Eduardo, preguntabas respecto de del coaching o de los 3 años de la formación. Como decíamos, el primer y segundo año son de técnicas y herramientas y estrategias, donde los alumnos trabajan básicamente aspectos de la escritura con ejercicios relativamente breves, donde se comentan y donde se van adquiriendo, ayudando a escribir mejor. El tercer año es en la propuesta del proyecto personal de cada uno, donde al terminar el segundo año los alumnos deciden qué es lo que quieren hacer, si quieren trabajar una novela, una novela o una crónica, y durante el tercer año lo trabajan en grupos ya muy reducidos, donde máximo son entre 5 y 6 alumnos, donde todos participan del proceso creativo de ese proyecto. Ahí en ese segmento es donde se aceptan a veces alumnos que no formaron la carrera, probablemente que no hayan cursado los 2 primeros años, pero que tengan algún material, que tengan su proyecto, tengan su proyecto, que tiene que ser aprobado por el tutor, obviamente. O sea, el tutor tiene que mandar un fragmento, tiene que tener una conversación con el profesor, y bueno, si está razonablemente al nivel que ahí sí hay una cierta exigencia, no de talento, pero sí de un trabajo concreto, es decir, de ser un proyecto que esté hilvanado, que tenga sentido. Y después de 2 años de haber estado en Casa de Letras, sucede, la gente tiene las herramientas como para trabajar en un proyecto personal. Ahora, ustedes ahora, próximamente en agosto, está empezando el segundo semestre, digamos así. Uh-huh. Para que no se nos vaya el tiempo sin darlo, aprovechen y nos cuentan, el que se siente atraído por las propuestas, que quiere consultar horarios, turnos, cursos y dirección, página web, etcétera, etcétera, tienen la palabra para dárselo. Sí. Bueno. Dale. Sí, cómo no. Nosotros estamos ahora en pleno proceso de inscripción de lo que sería el primer tramo, el primer módulo en la formación presencial y online. Estamos en inscripción para esos cursos. En el caso de presencial, comienzan justamente la semana del 9 de agosto, la semana que viene. En el online empieza un poco más tarde, empieza el 22 de agosto. La secretaría nuestra funciona todos los días, desde las 15 hasta las 21 horas. No sé si dar... Sí, da todo. Bueno, todo lo que quieras. Nosotros estamos en Perú 375, 8º piso. Esa es la sede de Casa de Letras, Perú, esquina Belgrano. Y como dije, la secretaría funciona entre las 15 y las 21. Nuestro teléfono es el 5352-3355 y tenemos un sitio web institucional donde es muy fácil asomarse a la propuesta general, sea de la formación integral de 3 años o sea de los cursos breves, que es www.casadeletras.com.ar. Con relación al tema de los cursos breves, quería agregar que están abiertos absolutamente a cualquier público, sea que esté haciendo la formación o no. Y en ninguno de los casos, como dije antes, en la formación ni tampoco en los cursos breves se exige saberes previos. Hay cursos que son muy específicos, muy de escritura, por ejemplo, de revisión, ¿no es cierto?, de autocrítica y de revisión, que lógicamente para hacer ese curso uno tiene que haber escrito antes, pero en general están abiertos a todo el mundo. Una pregunta quería agregar, que hablar un poco sobre los profesores, porque deben ser una relación con los profesores compleja en el universo en donde estamos, pues me imagino que como administradores de empresa el tema de recurso humano acá es un factor esencial para llevar esto adelante, ¿no? Absolutamente. El éxito o
la importancia de Casa de Letras está dada básicamente por la calidad de los profesores que lo componen. El 100% son escritores prestigiosos, reconocidos, que tienen además la vocación de tratar de ayudarlos a los nuevos aspirantes a escritores a formarse. O sea, el lema que decimos nosotros son escritores formando escritores. Ahí tenemos un activo importante en Casa de Letras, que es todos escritores que además tienen por ahí miradas opuestas sobre la escritura, sobre la literatura. Y eso es lo interesante, esa pluralidad de miradas donde uno habla sobre que para escribir un cuento o una novela tiene que tenerlo todo recontraplanificado antes de empezar a escribir la primera letra, y otro que dice todo lo contrario, que dice no, los personajes míos van determinando las cosas a medida que yo voy escribiendo. Esa aparente contradicción es a propósito buscada en Casa de Letras. Esa forma de expresar distinto hace que cada uno encuentre su propia voz narrativa. O sea, no hay un fenómeno de clonación. O sea, a lo largo de los 3 años son 9 materias con 9 escritores distintos. Salvo excepciones que por ahí hay alguno que da una materia, da una segunda materia, pero en general son entre 8 y 9 escritores distintos que tienen una concepción distinta de la escritura, donde no hay posibilidad de clonar y donde el alumno tiene la posibilidad de escuchar a Leopoldo Brizuela, a José María Brindisi, a Ariel Bermani, a Jorge Consiglio, Félix Brusone. Tenés que decirlos todos ahora, porque si no te van a retar, ¿viste? Me van a retar. Mónica Cifre, Inés Fernández Moreno, Hugo Correa Luna, Cecilia Sorrentino, Claudia López, bueno. Le pido perdón a los que no los puedo mencionar a todos, pero la idea es que sean escritores con obra publicada, que sepan lo que es el fenómeno, la preocupación desde el momento de la creación hasta el momento de la publicación. En eso creo que es un aporte importante que hace Casa de Letras, en el sentido de que no hay una línea editorial, no hay una bajada de línea de la dirección ni de ninguno de los profesores en cuanto a determinada forma de escribir. El alumno entra a Casa de Letras con deseo de escribir, se va con eso sin tener una obligación de escribir como fulano de tal o como el maestro. Como decíamos, no ofrecemos talento, sí ofrecemos esfuerzo y ayudarlos a escribir mejor. Sin duda, con la lectura, con la escritura, revisando el proceso creador todo el tiempo, hay un avance positivo notable. Sí, el talento a lo mejor se descubre, claro, con esa herramienta, ¿no? Porque uno dice, no, yo no puedo, yo no sé, y de pronto uno lo pone frente a la hoja y le dice, animate a escribir esto y animate lo otro, y empieza uno a descubrir cosas y se empieza a dar cuenta que esas herramientas están, ¿no? Sí. Interesantísimo. Vamos a poner un poquito de música y ya venimos con el fin del programa y seguimos con Carlos Luteral y Blanca Herrera, directores de Casa de Letras. No, nadie ha hablado demasiado acá. Esto es interesantísimo y lo peor es que vamos a quedar recortos. Nos quedamos recortos. Recortos y da mucho. Y imagínense ustedes que hasta el Tano está con ganas de escribir. Tano, tú puedes. Sí, tú puedes. Me quedé, mañana me venís, yo te voy a tirar 3 frases ahora y mañana me las venís con la frase desarrollada, 3 párrafos. Y metés un oxímoron en el medio. Un oxímoron. No, hizo una muy buena pregunta sobre creatividad. Bueno, lo que puede decir Mango. Lo que puede decir Mango. Acá hubo un incentivo. Yo voy a ¿la puedo contar? No cuentes nada. No aclares que oscurece. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por haber venido. A mí me fascina lo que hacen. Felicitaciones además, porque me imagino que es construirlo y haberlo mantenido durante todo este tiempo debe ser un trabajo enorme, ¿no? Igual, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya estamos, el tiempo se nos acaba, pasman. Mañana 3 párrafos y un oxímoron. Los agradecidos somos nosotros por darnos esta oportunidad de charlar sobre Casa de Letras y sobre algo que nos mueve la vida, porque le dedicamos todo ahí. Y sí, la verdad es que se nota Seguro. Y estar ahí. Bueno, seguro. Yo también quería dar las gracias a ustedes por recibirnos y por prestarnos todo este tiempo y su dedicación.
Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, nos escuchamos mañana, ¿te parece, Eduardo? Nos vemos, Domani. Nos vemos mañana, Charlie, Nicolai, a todos, nos vemos mañana. Nos oímos mañana. Hasta mañana.